Han pasado 3 años desde que enterré a Ernesto, mi esposo, mi compañero de toda una vida. La casa en Coyoacán sigue oliendo a él, al perfume amaderado que usaba cada mañana, al café fuerte que preparaba antes de salir a trabajar y a ese silencio que dejó detrás, más pesado que cualquier ausencia. Durante mucho tiempo no toqué sus cosas. Su estudio permanecía intacto. Los libros apilados, los lentes sobre el escritorio y una libreta abierta con su letra firme. Pero aquella tarde de julio, mientras la lluvia golpeaba el ventanal, sentí algo distinto, como si la casa misma me empujara a abrir una puerta que había evitado por demasiado tiempo. Comencé a limpiar los cajones, uno por uno. Entre papeles viejos y recibos encontré un sobre azul con mi nombre escrito a mano. No estaba sellado, solo decía, para cuando ya no esté. El corazón me dio un vuelco. Mis manos temblaron, pero no lo abrí de inmediato. Lo sostuve durante minutos, sintiendo el peso invisible de lo que contenía. Me senté frente a la ventana, con el sonido de la lluvia cubriendo el silencio, y por fin rompí el borde del sobre. Dentro había una carta doblada en 4 partes. La reconocí al instante. Era su letra. Firme, ordenada, con esas pequeñas curvas en las R que siempre lo delataban. Tomé aire y comencé a leer. Amor mío, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. No quiero que esta carta te haga llorar, sino que te haga entender por qué callé lo que nunca me atreví a decir. Las primeras líneas me devolvieron el eco de su voz, pero conforme seguía leyendo, algo empezó a quebrarse dentro de mí. Mencionaba un secreto, algo del pasado, algo que había ocurrido antes de conocernos. Un error que quise enterrar, pero que el tiempo siempre quiso sacar a la luz, decía. De pronto, sentí que el aire en la habitación se volvía denso. La lluvia afuera sonaba más fuerte, como si acompañara mi miedo. Doblé la carta y la guardé, incapaz de seguir. Esa noche no dormí. En mi cabeza solo había una pregunta. ¿Qué pudo haber escondido durante tantos años el hombre con quien compartí mi vida entera? Al amanecer, me serví café y puse la carta sobre la mesa. La miré como quien observa una herida sin atreverse a tocarla, y supe que tenía 2 caminos: dejarla cerrada o abrirla para siempre. El amanecer trajo un silencio distinto. Ni los pájaros se atrevían a romperlo. El sobre azul seguía ahí, sobre la mesa, como si me observara. Serví otro café, pero no lo probé. Mis dedos rozaban el papel una y otra vez, buscando valor en el roce. Finalmente, abrí la carta de nuevo, esta vez sin pausas. Hace más de 20 años, antes de conocerte, cometí un error que nunca pude borrar. No fue una traición, ni un crimen, pero sí una cobardía. Callé algo que cambió el destino de una persona, y cada día desde entonces me he preguntado si merezco la vida que tuve contigo. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba leer. La tinta se había corrido en algunos lugares, como si él hubiera llorado mientras escribía. Se llama Lucía, nació cuando yo tenía 20 años. Nunca la conociste, porque nunca supo que yo era su padre. Solté la hoja, me llevé las manos a la boca, intentando contener un grito. Ernesto, el hombre que había creído conocer hasta en sus silencios, me ocultó una hija. Una vida entera escondida detrás de sus sonrisas, de nuestros aniversarios, de nuestras promesas. Leí el resto casi sin respirar. La madre me pidió que no me acercara, dijo que lo mejor era que siguiera mi camino. Y lo hice, por miedo, por inmadurez, por cobarde. Años después intenté buscarla, pero era tarde. Lo intenté, amor, juro que lo intenté. Las palabras bailaban frente a mis ojos, mezcladas con lágrimas que no quise limpiar. Me levanté de golpe, caminé por la casa como un fantasma, tocando los muebles, los retratos, su abrigo colgado detrás de la puerta. Cada rincón ahora tenía una sombra distinta. Me senté frente al espejo y me pregunté quién era yo ahora, su esposa o la guardiana de un secreto que él nunca tuvo el valor de contarme. Busqué más entre sus cosas, con una necesidad casi desesperada. Revisé cajones, carpetas, sobres viejos. En un archivador encontré otra hoja escrita con su letra, sin fecha ni firma. Solo decía,
Si alguna vez decides buscarla, no la juzgues. Ella no tiene culpa de mi silencio. Esa frase me atravesó como una orden. No sabía si quería odiarlo o entenderlo, pero algo dentro de mí se movió, una necesidad de conocer la verdad. Esa noche salí al patio con la carta en las manos. El cielo estaba limpio y por primera vez en mucho tiempo sentí que él estaba ahí. ¿Por qué no me dijiste nada, Ernesto?, susurré. El viento movió las hojas de los árboles como si respondiera con un suspiro. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando la carta sobre la mesa, sabiendo que no había vuelta atrás. Si esa Lucía existía, si de verdad era hija de mi esposo, la encontraría, no por él, sino por mí. ¿Qué harías tú si una carta después de la muerte revelara un secreto así? Escríbelo en los comentarios, porque a veces las respuestas de otros ayudan a curar lo que uno no puede decir. No sabía por dónde empezar. La carta decía un nombre y una culpa, nada más. Abrí de nuevo el estudio de Ernesto, esta vez con la determinación que da el enojo cuando decide vestirse de método. Saqué cajas, libretas, sobres con facturas viejas. Busqué como quien arma un rompecabezas sin saber si tiene todas las piezas. En el tercer cajón encontré un folder con el lomo gastado. Impuestos 2016. Dentro había recibos, una agenda pequeña y entre las hojas un separador de una librería de la Colonia del Valle. Al reverso con la letra de Ernesto, LG 2210, 6:30 p.m. LG, Lucía, Gómez, García, Gutiérrez. Me aferré a esas iniciales como a un salvavidas. Fui a la librería. La encargada, una mujer de cabello cano y ojos dulces, me miró con atención cuando pronuncié el nombre de mi esposo. Sí, venía a veces, dijo. Un señor muy correcto. Siempre pedía poesía latinoamericana. Traía un cuaderno. Se sentaba al fondo. ¿Recuerda si venía con alguien? Ella dudó. Una vez lo vi con una muchacha, morena, flaquita, con una chamarra de mezclilla. Hablaban bajito. Él le dio un libro. Para él, dijo al pagar. Sentí que el piso se inclinaba. ¿Recuerda la fecha? Octubre, quizá finales. Llovía. Salí de ahí con un nudo en el estómago. Paseé por la del Valle bajo un cielo plomizo, dejando que el tráfico y los claxon me devolvieran a lo concreto. Pasos, esquinas, calles con nombres de ciudades. Me detuve frente a una papelería y compré una libreta nueva. En la primera hoja escribí en grande, Lucía. Debajo, una lista. Librería, fecha, iniciales, L. Llamé a Laura, mi amiga de toda la vida, trabajadora social en una clínica de Iztapalapa. Le conté lo esencial. No puedo buscar por Lucía a secas, dijo con franqueza, pero sí puedo preguntarle a alguien del registro si existe alguna Lucía con padre no reconocido que coincida con edades sin violar nada. Es complicado, pero veré qué se puede. Esa noche casi no dormí. Ciudad de México respiraba hondo tras una lluvia densa. En la madrugada, el silencio se perforaba apenas por el zumbido lejano de un metrobús. A las 7, el celular vibró. Encontré algo, dijo Laura. Una Lucía Galván, nacida en Puebla 1999. Madre, Marina Galván. Padre, sin datos. Marina se mudó a CDMX hace unos años. Hay un domicilio en Xochimilco. No es garantía, pero no la dejé terminar. Ya estaba buscando las llaves. Xochimilco nos recibió con su vida de barrio. Puestos de tlacoyos, vapor de comales, niños en uniforme. Toqué la puerta de una casa de fachada verde y macetas colgando. Abrió una mujer de unos 50 y tantos, con ojos cansados. La señora Marina Galván asintió con cautela. Vengo por algo que quizá duela, dije. Busco a Lucía. Mi esposo, Ernesto, dejó una carta. Marina me miró como si yo fuera la mensajera de una tormenta. Pase, dijo. En la sala, sobre una mesa con mantel de plástico, había fotos en marcos distintos. Busqué con la mirada y encontré a una joven de sonrisa tímida, cabello oscuro, ojos que se parecían a los de Ernesto. Me senté sin invitarme. Ella tampoco me ofreció nada. No hacía falta. Ernesto quiso acercarse cuando Lucía tenía 8 años, dijo Marina al fin.
Yo no se lo permití. Estaba enojada, tenía miedo. No me arrepiento de haber protegido a mi hija, pero con los años me arrepentí del modo. Él me lo ocultó toda la vida, respondí. Me dejó una carta confesándolo. Lo sé. La frase me cortó el aire. ¿Cómo que lo sé? Marina bajó la mirada. Porque me escribió a mí también, y a Lucía, hace año y medio. Pidió perdón. Dijo que no quería irrumpir, solo reparar lo que pudiera. En ese momento, una puerta se abrió y apareció ella, Lucía. Tendría 24. Llevaba una playera blanca y unos jeans manchados de pintura. Se quedó a medio paso, como evaluando una salida. «Es ella», susurró Marina. Nos miramos largo rato. Algo reconocible y al mismo tiempo ajeno pasó entre las dos. El hilo invisible de un nombre que nos unía y nos dolía. «Él me llevaba libros», dijo Lucía con una serenidad que desarmaba. «Dejaba sobres en la librería con un apodo tonto. Señor Nogal. Siempre había una nota para L. A veces dinero para la escuela. Nunca intentó forzar nada. Solo estaba». «¿Se vieron?», pregunté a pesar del temblor en mi voz. «2 veces. La última, en octubre. Íbamos a vernos otra vez, pero...» Tragó saliva. «Supe por mi mamá que enfermó. Después, ya no llegó». La habitación se llenó de un silencio espeso. Sentí que el enojo que me había sostenido se transformaba en otra cosa. Una pena antigua, más grande que yo. «Yo no supe nada», dije al fin. «Me dejó una carta, sí, pero no dijo que la había visto». Lucía se acercó a un cajón y sacó un sobre. «También me dejó esto, por si un día tú venías», dijo. Dijo que yo debía decidir cuándo entregártelo. Tomé el sobre. Era del mismo azul. Mis manos temblaban, no de furia, sino de miedo a entender. Lo abrí. Dentro, una carta breve, con la letra de Ernesto. «Amor, si llegas hasta aquí, es que tu valor te trajo. Perdóname por ocultarte a Lucía. Intenté enmendar sin hacerte más daño. No supe cómo decirlo sin romper algo. Si estás leyendo esto, es porque Lucía decidió confiar. Ella no te debe nada. Yo te lo debo todo». Hay otra carta para las dos. Está escondida en el doble fondo del sobre que dejé en casa. Si la encuentran juntas, sabré que el amor las alcanzó, aunque yo no esté. Leí doble fondo y la habitación dio un giro lento. Recordé el peso extraño del primer sobre, la rigidez del papel. Me levanté con la urgencia de quien teme que el tiempo se deshaga si no corre. «Vengan», dije. «Si él quiso que la leyéramos juntas, así será». Marina nos miró, aferrada a la orilla de la mesa. «Vayan», susurró. «Yo las espero con café». Salimos a la calle. El sol de mediodía quebraba las charolas de los puestos. Lucía caminaba a mi lado, en silencio. Ninguna sabía cómo nombrar el vínculo que nos empezaba a unir. No éramos enemigas, no éramos familia todavía, pero algo en nuestras sombras ya se parecía. En el taxi, Lucía miró por la ventana. «A veces pensé que te odiaría», dijo, «pero nunca te conocí. Y ahora no puedo». «Yo sí lo intenté», confesé. Me sostuvo por 2 días. Luego se me cayó entero. Llegamos a mi casa. Abrí la puerta y el olor a Ernesto nos recibió como una tregua. Fui directo a la mesa, tomé el sobre azul y con una navaja probé el borde interior. Sonó un crujido leve. Un doble papel se desprendió. Adentro, otro pliego doblado. Lucía y yo nos miramos. «Juntas», dije. Asintió. Desdoblé la hoja, la tinta, intacta. La voz de Ernesto, de nuevo, entera. Leímos en voz alta las primeras líneas. Y entonces lo supe. Lo que estaba escrito ahí no era solo un perdón, era una petición final que nos involucraba a las dos. El verdadero secreto no era Lucía. El verdadero secreto era lo que nos pedía que hiciéramos con su ausencia. En tu lugar, ¿leerías la segunda carta sola o con Lucía? ¿Por qué? Déjalo en los comentarios. Tu mirada puede ayudar a alguien que hoy también está frente a un sobre azul. Lucía me acompañó hasta la casa. Caminaba en silencio, pero sus pasos tenían algo de temblor. Yo sostenía el sobre azul con el doble fondo y podía sentir el peso de lo que aún no habíamos leído. Cuando entramos, el aire del estudio seguía oliendo a Ernesto. Papel viejo, tabaco y una pizca de nostalgia.
Extendí el sobre la mesa. Respiré hondo y con una navaja abrí la costura interior. Un segundo pliego apareció, doblado con cuidado. Lucía se sentó frente a mí. Sus manos eran las de Ernesto, largas, nerviosas, incapaces de quedarse quietas. «Léelo tú», dijo. Asentí. «A las dos mujeres que marcaron mi vida, si están leyendo esto, es porque el tiempo me venció. No quería dejarles dolor, sino verdad. No supe amar sin miedo. Temí perder a una por intentar reconocer a la otra. Lucía, no quise ser sombra en tu infancia. Elena, no quise mentirte, pero tampoco sabía cómo vivir con la culpa. No pido perdón, solo que se miren entre ustedes y vean que ninguna es mi error. Lo único que quiero es que se acompañen. Si pueden, lleven flores al lago de Xochimilco. Ahí guardé mis mejores recuerdos». Cerré los ojos. La voz de Ernesto me llenó la mente, cálida y rota a la vez. Lucía lloraba en silencio. «Nunca habló así», dijo entre lágrimas. «Siempre parecía que algo lo detenía». «Sí», le respondí. «Y ahora entiendo qué era». Al día siguiente, tomamos el primer taxi al embarcadero. Compramos 2 ramos de flores de cempasúchil. El agua estaba quieta, espejada. Subimos a una trajinera con un nombre que me arrancó una sonrisa triste: Esperanza. Navegamos hasta el centro del canal y sin decir palabra dejamos que las flores tocaran el agua. Durante unos minutos solo se escuchó el murmullo de los remos. Lucía me miró y preguntó: «¿Lo amabas todavía?» «Sí», dije sin pensar, «pero hoy lo entiendo distinto. Amar no siempre es tener razón. A veces es dejar ir al que se equivocó y perdonarlo en silencio». Lucía asintió. «Él me decía que tú eras su calma», susurró, «que sin ti nunca habría aprendido lo que era el amor». Su confesión me quebró un poco más, pero también me cerró una herida. Antes de bajar de la trajinera, me giré hacia el agua. «Ernesto», dije casi en un suspiro, «ya no te debo lágrimas, solo gratitud». El viento sopló suave. Entre las flores flotantes, juraría que una se detuvo justo donde el sol tocaba el canal. De regreso, Lucía me tomó del brazo. «¿Podemos vernos de nuevo?», preguntó. «No sé si como familia, pero me gustaría intentarlo». «Sí», contesté. «Intentarlo también es una forma de amar». Esa noche, en casa, volví a guardar las cartas, pero no en el cajón del estudio. Las puse en una caja junto a una foto nuestra y una nueva nota mía. «El amor no se mide por lo que oculta, sino por lo que deja en pie después de la verdad». Apagué la luz y por primera vez en años dormí sin miedo a los recuerdos. ¿Crees que se puede perdonar un secreto así? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu historia puede ser el cierre de otra carta. Pasaron varias semanas desde aquel día en Xochimilco. Las flores ya se habrían hundido, pero su reflejo seguía conmigo, como si cada pétalo flotara en algún rincón del alma. Lucía empezó a visitarme los domingos. Traía pan dulce y hablábamos de Ernesto sin miedo. Poco a poco, su nombre dejó de doler. En una de esas tardes, ella me preguntó: «¿Por qué lo perdonaste tan rápido?». Sonreí con cansancio, porque ya lo había hecho antes de saberlo. ¿Cómo se perdona algo que todavía no se entiende? Mirando lo que queda en pie. Cuando la vida te rompe, tienes 2 opciones: quedarte entre los pedazos o construir algo con ellos. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron rutina. No éramos madre e hija, ni extrañas. Éramos 2 mujeres unidas por un hombre imperfecto que nos amó como pudo. Un día, mientras ordenaba el estudio de Ernesto para donar algunos libros, encontré una hoja en blanco dentro de su libreta de notas. En la esquina había escrito una sola palabra: «Comienza». Me quedé mirándola largo rato. Esa palabra no parecía una instrucción suya, parecía un eco para mí. Esa noche encendí la lámpara y me senté a escribir. No una carta para él, sino para mí. La titulé La última carta. Ernesto, aprendí que el amor no se mide por lo que promete, sino por lo que deja cuando se va. Tu silencio me dolió, pero también me enseñó a mirar más allá del miedo. Gracias por la verdad, aunque haya llegado tarde. No te guardo rencor, solo gratitud por haberme dejado el valor de seguir.
Hoy no te escribo desde la pérdida, sino desde la vida. Y si alguna vez puedes verme, quiero que sepas que no quedamos rotos, solo distintos. Doblé la hoja, la guardé en el sobre azul donde todo comenzó y la coloqué junto a las otras cartas. Lucía estaba en la cocina preparando té. ¿Qué haces?, preguntó. Cierro una historia, respondí, y abro otra. Salimos al patio. El cielo de Ciudad de México tenía ese gris cálido que anuncia lluvia, pero sin tristeza. ¿Puedo leerla algún día?, me preguntó. Cuando quieras. Ya no hay secretos. Llovió suave, como si el cielo también necesitara limpiar algo. Miré las gotas deslizarse por el vidrio y sentí que, por fin, la casa respiraba distinto. Ya no olía a ausencia, sino a comienzo. Esa noche dormí profundo. Soñé con Ernesto sonriendo, sin culpas, parado junto al lago donde dejamos las flores. Me decía algo sin palabras, que el amor, incluso el que se equivoca, puede tener un final digno si alguien decide escribirlo bien. Desperté con la sensación de haber recibido su último adiós, y por primera vez no dolió. Si alguna vez tuviste que perdonar para seguir, deja tu historia en los comentarios. Quizá tu carta también ayude a alguien a comenzar.